Entonces, lo primero que vamos a sostener es que el patrón de acumulación que desarrolla América Latina entre la década de los 80, los 90 y lo que va del siglo XXI es un patrón de acumulación que reprimariza nuevamente y se soporta en bienes primarios. ¿Con esto qué quiere decir? Y un poco en perspectiva con el ejemplo que daba del patrón anterior. En todo caso, en América Latina se hace un esfuerzo durante la década de los 60, de los 70, de los 80, de desarrollar algunos procesos, aunque limitados, de industrialización. Por eso les mencionaba la idea de la industrialización por sustitución de importaciones. Muchos de esos procesos se han revertido en la región. De ahí que algunos autores planteen la tendencia a la desindustrialización. Es decir, sobre todo en Argentina, como ustedes lo van a ver en el artículo de Germán Pinazo y en el artículo de Claudio Katz, en México se han venido desmontando ciertos procesos de industrialización, sobre todo asociados con el desarrollo automotriz. Ustedes saben que particularmente Argentina, Brasil y México tuvieron desarrollos industriales, no porque tuvieran producciones autónomas de carros, pero sí porque jugaron un papel importante. En México recibió a la General Motors, a la Volkswagen, Argentina también, y eso desarrolló sobre todo un mercado de autopartes importantes en estos países. Con el proceso de neoliberalismo se han revertido ciertos ejercicios de industrialización, se han planteado procesos de desindustrialización y nuevamente se ha fortalecido una tendencia reprimarizadora en las economías latinoamericanas, reprimarización que es muy dependiente del comportamiento de la economía mundial. Entonces eso lo vamos a ver ahorita un poco también para empezar a analizar eso, qué incidencias tuvo en el comportamiento de los gobiernos progresistas en América Latina. Entonces aquí simplemente les voy a mostrar una caracterización muy rápida porque el tiempo, a ver si de aquí a las 5 para dedicarle al menos una hora al ejercicio de los gobiernos progresistas. Este es un punto que es muy importante referido a los flujos de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque una de las características sensibles de las economías latinoamericanas es que tienen un nivel importante de incidencia de la inversión extranjera directa para impulsar sus desarrollos económicos. En el caso sobre todo de la explotación minero-energética, que es uno de los renglones principales de la obtención de divisas, es una explotación que no se hace con capital nacional ni capital público, sino capital privado de carácter extranjero. De ahí que ese comportamiento de la inversión extranjera directa permite hablar de un alto grado de extranjerización de las economías latinoamericanas. Entonces estas son unas gráficas a 2018 sobre los flujos de inversión extranjera directa en cada sector, es decir, a dónde viene o qué es en lo que se invierte la inversión extranjera. Entonces vean ustedes que el 26% de la inversión va a recursos naturales, esto es incluido Brasil. Me interesa este gráfico sacándole Brasil, ¿por qué? Porque ustedes saben que Brasil es la economía más grande de América Latina y en todo caso tiene un componente de desarrollo industrial importante. Cuando uno le saca a Brasil al comportamiento de América del Sur, vean ustedes cómo sube significativamente el comportamiento de la inversión extranjera directa en recursos naturales. Entonces, el 39% de la inversión extranjera directa que se hace en América del Sur es para explotación minero-energética fundamentalmente. ¿Perdón? El extractivismo. Ahí o sea, el capital extranjero no viene a desarrollos industriales, a desarrollos de la economía productiva real, sino a estos dos grandes renglones que me interesa destacar. 38% recursos naturales y 37% servicios. Vean ustedes que esto es muy interesante, incluso incluido Brasil, porque lo que quiere decir es que la inversión extranjera para Brasil va a servicios y a manufactura sobre todo, es decir, tiene una participación distinta o un poco distinta que el resto de América del Sur. Entonces tenemos 47% en servicios o 37% en servicios, que esto nos da, esto da como 75, 76% va para una economía que no genera
digamos, unos desarrollos productivos reales en los territorios. Por una parte, invierte en recursos naturales, que ustedes conocen muy bien cómo funciona la economía extractiva, genera empleo, pero no es un empleo masificado y en todo caso es un empleo temporal que no hace una reinversión productiva en los territorios. Cuando se acaba el recurso, quedan esos municipios en un deterioro con pérdida de soberanía alimentaria. Ustedes habrán visto el caso, de pronto los compañeros por aquí que hayan estado por los lados del Meta en Puerto Gaitán, son municipios que llegó la extracción petrolera, se subieron, empieza la especulación, se suben los arriendos, la gente deja de cultivar, después se va el petróleo y ahí no queda nada en esas economías de bases productivas que les permitan sostenerse, sino que quedaron unos municipios muy vulnerables porque se quedaron dependiendo del rentismo. Eso en términos del componente de recursos naturales y de servicios, que eso que está implicando, que no hay una producción efectiva de mercancías, sino es venta de servicios, call center, bueno, y demás. Vean ustedes que en términos de la economía real, es decir, de la producción de mercancías, tan solo la inversión extranjera está en un 19%. ¿Listo? Entonces, esto es un término que le interesa al capital extranjero invertir en América Latina. Segundo elemento, principales indicadores. Aquí me interesa que vayamos viendo, les puse 2008 a 2017, ¿por qué razón? Porque me interesa ver el comportamiento con la crisis del capitalismo, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver en términos de la variación del Producto Interno Bruto, cómo 2009 y 2011 y 12 se empiezan a ver los impactos, y vean ustedes que después de esa crisis del 2012 en adelante, América Latina no tiene un crecimiento económico importante. Pero eso no es solo de América Latina, sino de la economía mundial. Después de la crisis del capitalismo del 2008, la economía mundial no está creciendo por encima de 3 puntos. Entonces eso nos indica, un poco en perspectiva de la crisis, un estancamiento. El único que crece a tasas del 7-8%, que incluso es una tasa baja frente a lo que venía creciendo de China. China estaba creciendo del orden del 12%, iniciado el siglo XXI, con la crisis de Estados Unidos del 2008, ya solo crece a tasas del 7-8%, lo que está indicando una crisis, que se está gestando una crisis en la economía china, y en todo caso son índices de crecimiento, insisto, muy superiores al resto de la economía mundial. Mire, América Latina en el 2008, en términos de su Producto Interno Bruto, en el 2015 tuvo un crecimiento negativo y en el 2016 también. Un poco como para ir mirando en qué contexto se desarrollan los gobiernos alternativos y en qué contextos emergen los gobiernos de derecha. Esto es desempleo urbano abierto, que también muestra cómo posterior a la crisis del capitalismo empieza nuevamente aquí a fortalecerse una lógica de deterioro de las condiciones de empleo en la región. Estas son las tasas de pobreza, un poco en perspectiva de lo que veníamos hablando de qué se logró en la región. Vean ustedes, América Latina y el Caribe es el naranja, el verde es América Central y México. Vean ustedes que son la región con más alto nivel de pobreza, sobre todo Centroamérica. Ustedes saben que son países con un deterioro económico enorme, que incluso buena parte de su economía depende de las remesas que mandan de Estados Unidos las personas que han migrado en unas condiciones bastante desfavorables, y este es América del Sur. Entonces estas son las tasas de pobreza que según los datos de la CEPAL están del orden en América Central y el Caribe del 44%, que ahorita los vamos a ver distribuidos según sectores. Y este es el coeficiente de Gini del ingreso familiar. Vean ustedes que estamos hablando de Ginis en todos los casos superiores al 0,5, es decir, son unos Ginis que para el caso de América Central casi que asciende al 0,56, que empiezan a develar el alto nivel de concentración de la riqueza en estos territorios. ¿Qué me interesa indicar? Vean ustedes que las tablas van del 2002 al 2018, eso coge el periodo de los gobiernos progresistas y el fin de los gobiernos progresistas. Vean que es interesante cómo del 2002 al 2014 bajan significativamente, en todo caso siguen siendo altas,
pero bajan las tasas de pobreza y en el 2014 empieza nuevamente a revertirse la tendencia. Es decir, 14 años que se corresponden a experiencias progresistas en América Latina, pero que también se corresponden a unos precios bastante altos de las commodities altas, precios de commodities altas, con gobiernos progresistas. En la ecuación se comportó con una baja en las tasas de pobreza o unas bajas parciales en la concentración de la riqueza. Vamos a ver eso que termina siendo unos años después. Este me interesa, esto es datos a 2017, este sí no nos ayuda a ver la proyección en términos de gobiernos, son los impuestos como proporción del PIB en América Latina. Entonces, las barras naranjas es el promedio mundial, los punticos negros es lo máximo que se cobra en América Latina, los punticos grises es lo mínimo y el promedio de América Latina. Vean ustedes cómo el promedio en América Latina de la imposición a los ingresos altos es mucho menor que el promedio mundial. Es decir, en el resto de la economía mundial se le cobran más impuestos como porcentajes del PIB a los ricos que en América Latina. En América Latina mucho menos, y en los casos extremos vean ustedes que no alcanza a ser ni la mitad de lo que se cobra a nivel mundial, un poco para que veamos cómo es la lógica tan inequitativa impositivamente en la región. Para los ingresos medios altos, uno podría decir que América Latina está más o menos en el promedio de la economía mundial, teniendo el verde, y este es bastante problemático porque se muestra cómo América Latina le cobra más impuestos a los pobres que el resto de la economía mundial. Es decir, tiene una estructura impositiva bastante regresiva la región. Estos son datos de la CEPAL. Teniendo estos cuadros en mente, estos indicadores de reducción de la pobreza, de coeficiente de Gini, de crecimiento económico y demás, me interesa entrar a la última parte, o a la idea número 4, a la idea número 3, sobre las experiencias alternativas. Un poco para que podamos construir un análisis de coyuntura de qué pasó en la región durante todo el siglo XXI y cómo entender los triunfos electorales de la derecha en los últimos 3 años en la región. Entonces vamos a empezar por aquí y luego vamos aquí. Uno podría identificar algunos elementos comunes de las experiencias alternativas. Hay un debate académico y político en América Latina de si debemos llamarlos gobiernos progresistas. Algunos autores consideran que el concepto de progresista no es, digamos que no se compadece con el sentido de la experiencia, porque el progresismo sería propio de una lógica del desarrollo capitalista que busca alcanzar pues el progreso. Entonces hay una connotación bastante negativa del concepto de progreso. Entonces algunos le llaman gobiernos progresistas, otros gobiernos a la alternativa, otros gobiernos de izquierda. Entonces eso, digamos que hay un mapa bastante amplio o caleidoscopio de caracterizaciones. Aquí lo vamos a llamar como experiencias alternativas, que uno podría plantear por lo menos 3 tipos de experiencias alternativas en América Latina. Unas experiencias que uno puede caracterizar bajo la categoría de neodesarrollismo, es decir, las que volvieron a plantear una idea cepalina, recuperaron la idea cepalina del desarrollo vía ciertos procesos de industrialización, y ahorita miramos cómo que sería el caso de Brasil, Argentina y Uruguay. Es decir, las experiencias del Cono Sur, me estoy refiriendo a los Kirchner, a Tabaré Vázquez y a Mujica y al PT, a Lula. Esas serían experiencias neodesarrollistas. Otras en su momento se plantearon gobiernos más de centro, como la experiencia ecuatoriana, y quizá las 2 experiencias que se consideraron más a la izquierda, o bien con el discurso del socialismo del siglo XXI, que es la de Venezuela, o los discursos, el planteamiento del buen vivir, sobre todo recuperando la experiencia boliviana. El grueso de estas experiencias, hay que decirlo, no todas, pero sí el caso ecuatoriano,
boliviano son producto de un proceso de resistencia social en contra del neoliberalismo que se estaba viviendo en la región. Ustedes saben que para el caso de Bolivia, el triunfo de Evo estuvo acontecido por lo que se denominó la guerra del agua y del gas en Bolivia. La guerra del agua la empezaron a liderar las comunidades campesinas y las del Alto porque se pretendió privatizar el agua y sobre todo aguas comunales. Nosotros tenemos aquí acueductos comunales y demás, todo eso se pretendió privatizar, la gente se resistió y sale, y hay unos procesos de resistencia muy importantes que conducen al triunfo del MAS. En ese momento Evo Morales gana las elecciones. En el caso de Ecuador, ustedes saben que eso, la CONAIE particularmente, que es la Organización de Comunidades Indígenas del Ecuador, tuvo un proceso de resistencia muy fuerte que condujo a la destitución de varios presidentes, tres presidentes, y posteriormente, en un ejercicio de articulación de diferentes fuerzas políticas, se constituye Alianza País y logra el triunfo Rafael Correa. Luego empezamos a ver un poco las distancias que empiezan a haber entre estos grupos, procesos políticos de resistencia con los gobiernos, sobre todo más claramente con el gobierno de Correa. Ustedes saben que Néstor gana las elecciones no producto de que él hubiera canalizado el gran movimiento popular, pero sí producto de un descontento muy fuerte de la población argentina después del denominado corralito, que salieron los argentinos, váyase todos. Si quieren una explicación más profunda, aquí Juan Pablo es un estudioso del caso argentino, entonces por las noches pueden intercambiar sobre el movimiento piquetero. En Brasil, el PT, después de 2 pérdidas electorales, logra canalizar, ahorita miramos un poco cómo se desarrolla, y gana el PT. Y en Venezuela, en efecto, Hugo Chávez logra capitalizar también ese malestar frente al neoliberalismo. Entonces nosotros tenemos entre 1999 y 2006 el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, el triunfo de Chávez, el triunfo de Evo, el triunfo de Correa, el triunfo de Lula, el triunfo de Zelaya, hay que decirlo, en Honduras, el triunfo en Nicaragua, no, en México no, en México estaba la derecha hasta ahorita, que ahorita vamos a mirar qué implica esa idea de la quinta transformación que propone López Obrador. En Chile ganó la Bachelet y había ideas de que eso podría ser un poco progresista, y así sucesivamente. En América Latina, en Argentina ganaron los Kirchner, en El Salvador, que perdieron ahorita, bueno, ahí hay un debate interesante por qué pierde y quién ganó en El Salvador, pero digamos que hay un movimiento interesante en América Latina, que en algunos de los casos están acontecidos por un fuerte movimiento popular, pero en los otros por una profunda crisis del neoliberalismo, ¿sí? Estos triunfos electorales empiezan a generar un nuevo momento en la región, que todos tienen comportamientos particulares atendiendo las especificidades, pero hay unos elementos comunes que me interesa destacar. Entonces hay toda una nueva, perdón, me hago acá, una idea del nuevo desarrollo inclusivo. Es decir, estos gobiernos, sobre todo el brasileño, el argentino, el uruguayo, incluso el boliviano, y obviamente eso con unas expresiones distintas, empiezan a plantear la idea de nos podemos desarrollar. Vean ustedes que qué dijo Kirchner en una intervención recién elegido: vamos a hacer un capitalismo serio. Un poco se recupera esa idea que yo les empecé a problematizar a inicio de la sesión sobre la posibilidad de desarrollarnos. Entonces aquí vamos a hacer un capitalismo serio, vamos a hacer un nuevo desarrollismo, pero un desarrollo que permita una mayor inclusión social. Entonces vean ustedes, realmente hay los únicos 2 proyectos que empiezan a plantear realmente una distancia o una crítica al capitalismo. Es la propuesta bolivariana del socialismo del siglo XXI y la propuesta, digamos, del buen vivir. Ahorita miramos si sí o no, porque hay muchas críticas, hay diferentes visiones sobre la experiencia boliviana, pero quizá fueron las 2 propuestas realmente críticas a la organización social capitalista. El caso argentino no lo fue así.
El caso brasileño no lo fue así. Empezaron a plantear el caso uruguayo, que aunque Mujica es impresionante lo que logra generar, sobre todo en los jóvenes, parece un rockstar. Mujica no planteó realmente una política anticapitalista. Tenemos en Nicaragua que también empezaron, que tanto se logró romper una lógica del capitalismo con el balance que podemos construir de lo que está pasando en este momento. Entonces ellos empezaron a plantear una idea de un nuevo desarrollo inclusivo y de una modernización capitalista, sobre todo las experiencias de los países más grandes. Es decir, vamos a realmente modernizar el capitalismo. Y entonces, ¿qué empezó a pasar en términos económicos en estos países? Se empezó a fortalecer un desarrollo agroindustrial, sobre todo ustedes saben que fue muy fuerte el desarrollo sojero en Argentina y Brasil, es decir, vamos a capitalizar o a impulsar unas clases económicas agroindustriales sobre todo, y un desarrollo minero energético muy importante. En Brasil está todo el descubrimiento de la Bacia del Presal, que es más o menos la cuenca al lado de São Paulo. Bueno, voy a poner un momentico el mapa. Y entonces se empieza una propuesta de un desarrollo económico soportado en esto. Es decir, aquí particularmente los brasileños dicen, vamos a apostarle a todo este tema de desarrollo agroindustrial. Ahí está el mapa de, bueno, ahí está el mapa de proyectos forestales, de agroindustria. Brasil dice, vamos a apostarle a esto. Los argentinos tienen el yacimiento de Vaca Muerta. Los chilenos tienen toda esta riqueza en términos de cobre y dicen, vamos a apostarle por un lado a desarrollo agroindustrial y por otro lado al desarrollo de explotación minero-energética, ¿cierto? Entonces, estas experiencias le apuestan a estos dos asuntos: nuevo desarrollo inclusivo y modernización capitalista. En el caso boliviano y en el caso venezolano hay que plantear unas matices, ¿cierto? En el caso boliviano hay un debate muy importante, porque en todo caso Evo sí dice, nosotros tenemos aquí dos cosas que nadie más tiene en la magnitud que nosotros tenemos. Bueno, es que ahí no se ve muy bien la división. Por acá, litio y gas. Bolivia es el país, si no estoy mal, puede que les esté metiendo, pero creo que tiene el 50% de las reservas de litio del mundo. Y el litio tiene algo que necesitamos todos los que tenemos esos aparaticos, y es para las baterías de los celulares, de los computadores y demás. Evo decide entrarle al litio y a la exportación de gas, y hay un debate muy interesante. Ustedes que trabajaron a García Linera el sábado pasado, y es que García Linera plantea una idea de que hay que primero lograr algo que él denomina el capitalismo andino-amazónico, para ahí sí posteriormente llegar al socialismo o a la idea del buen vivir. Eso empezó a generar una tensión muy interesante en Bolivia, porque algunos grupos indígenas, no todos, consideraron que esa propuesta iba en contravía de todo el planteamiento del buen vivir, de los derechos de la naturaleza y demás. El caso boliviano es muy interesante porque para algunos autores muy importantes latinoamericanos, como un profesor que se llama Luis Tapia, lo de Evo terminó generando cooptación del movimiento popular. Ahorita miramos un poco si compartimos o no el balance, pero entonces empieza a haber esa preocupación para el caso boliviano. Y para el caso venezolano, en todo caso es muy claro, aunque Hugo Chávez planteó el discurso del socialismo del siglo XXI, en todo caso el primer motor para impulsar fue la explotación
de petróleo, obviamente con una matriz diferente, que eso es muy importante para el caso boliviano y para el caso venezolano, que no pasa en el resto de las experiencias, y fue el control de la explotación a través del Estado. Es decir, mientras Brasil, Argentina, Uruguay dejaron que el comportamiento de la explotación de estos recursos se hiciera con iniciativa privada, Evo nacionalizó y Hugo y Chávez también. Y eso en efecto generó condiciones diferentes para mirar qué se hacía con la riqueza que se desprendía de la explotación mineroenergética. ¿Listo? Es un poco para mostrar esas dos primeras ideas y los matices entre los países que estamos señalando. Entonces, las dos primeras ideas sobre comunes. ¿Esto qué implicó? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vean ustedes que en todo caso esa idea de la modernización y del nuevo desarrollo inclusivo estuvo muy amarrado a un ciclo de una economía dependiente, que por eso yo insistí al inicio de la presentación en eso. Es decir, los ejes fundamentales sobre lo que soportaron la acumulación de capital en estos países del Cono Sur fue la reprimarización. Es decir, recursos que en todo caso tienes que resolver por fuera de tu economía nacional. Son recursos que tú no realizas internamente, es decir, todo el petróleo que saca Argentina no es propiamente para su consumo interno. Todo el litio que saca Bolivia no es para su consumo interno. Todo el cobre que saca Chile no es para su consumo interno. Y son los recursos mayores generadores de divisas para estas economías, que son recursos que se resuelven por fuera. Por eso es que me interesaba mostrarles la idea de por qué se rompe el ciclo del capital en las economías dependientes y un poco como tú lo estabas señalando, los dos lo estaban señalando, recrear un poco eso, cómo se comporta en la actualidad. Entonces, primer elemento, sobre cómo se desarrolla ese nuevo desarrollo inclusivo, perdón la redundancia. Segundo elemento, esto fue muy claro en Brasil, inclusión masiva al mercado y políticas sociales para reducir la pobreza. Si nosotros cogemos estos dos, es que acá dar clase con micrófono es muy aburridor. Si nosotros cogemos inclusión masiva al mercado y políticas sociales para reducir la pobreza y lo comparamos con este, uno va a decir, sí avanzó la región. 2002, 2014. Vean ustedes que hubo una tasa, en todo caso, significativa de reducción de la pobreza y a eso le apuntaron las experiencias alternativas en América Latina. Uy, perdón. ¿Cuáles fueron esas políticas sociales para reducir la pobreza? En Brasil se inventaron Bolsa Familia, ¿cierto? Se inventaron una serie de políticas de subsidios que permitieron que un sector importante saliera de la pobreza y entrara a la clase media. Es decir, hubo una ampliación de clase media a través de política social en estas experiencias progresistas que permitieron una cosa que fue muy importante, inclusión masiva al mercado. ¿Eso qué quiere decir? Un poco en perspectiva de lo que estábamos problematizando ahorita, que sí se le apuntó, la estrategia del nuevo desarrollismo fue apuntarle a fortalecer mercados internos que no eran robustos en la región. ¿Y cómo se robustece? Haciendo que la gente pueda participar del consumo, porque esa es una forma de integración social. Entonces la gente, ojo, en el caso brasilero fue muy diciente, entró no solo vía política social, sino un amplio proceso de financiarización a poder consumir. Tarjetas de crédito para todo el mundo, créditos de consumo para la gente, pero la gente estaba contenta consumiendo, porque se le dio la posibilidad de lo que los gobiernos anteriores no tenían, de participar de la economía a través del consumo. Entonces, estos son otros dos elementos importantes, inclusión masiva al mercado y políticas sociales para reducir la pobreza. Tercero, se mejoraron los salarios y hubo inclusión financiera, que era lo que les estaba señalando. Es decir, te damos la posibilidad de acceder a créditos. Tú tuviste esto, pero ¿qué no tuviste?
Y entonces, ¿qué es lo que empieza a empezar ahí a generar un debate interesante en la región? ¿Qué dificultades o cuáles son algunas de las dificultades que... Entonces, ¿esto qué implicó? Se mejoró el nivel de condiciones de vida de alguna población, se ampliaron las clases medias, se dinamizó la economía, se redujeron las tasas de pobreza y había una cosa más o menos favorable entre el 2002 al 2009, 2010, 2011. ¿Por qué? Porque en el 2012 pasa algo que es dramático y caen las tasas de los precios de las commodities. Tú tenías barril a 100 y te bajó a 20. Ustedes, que fue una de las cosas dramáticas a Venezuela. Usted duró 12 años vendiendo el barril a $100 y después de la crisis del 2009 del capitalismo, más o menos en el 2010, 2011, lo que usted vendía a 100 ahora lo vende a 20. ¿Ahí qué hace? Entonces ahorita lo vamos a ver. Durante los 10 primeros años del siglo XXI hubo una relativa estabilidad en la economía mundial. Si ustedes se ven los 90 y ven el 2001, ustedes habían visto crisis en países chiquiticos. Hubo la crisis argentina del 2001, hubo la crisis del tequila creo que del 94, hubo una crisis en Rusia, hubo crisis en el sudeste asiático que empezaban a mostrar la insostenibilidad del capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque un capitalismo que de manera muy voraz se estaba soportando sobre el despojo al grueso de la clase trabajadora. Entonces durante el 90 empezaron a haber vicios o como unas mini alertas de la crisis capitalista. En el 2008 pasó algo que no se había visto bajo esta nueva fase del capitalismo, y es que no entró en crisis casi nadie sino los Estados Unidos. El papá de los pollitos, como dirían, el imperialismo, el jefe del imperio, entró en crisis. Y entró en crisis por muchas razones. Una fundamental es el comportamiento irresponsable de la lógica del sistema financiero. Entonces ustedes han visto, han salido documentales y todo, películas que explican el tema de las hipotecas suprime, las hipotecas basuras, cómo empezaron a empaquetar hipotecas, y entonces tú terminabas teniendo hipotecas que realmente no se soportaban. Entonces todo el tema de la burbuja financiera. Entonces en el 2008 entra en crisis la economía más importante, la economía que imprime los billetes con los que se mueve la economía mundial. Entra en crisis los Estados Unidos. ¿Eso qué generó? Crisis de la economía mundial. ¿Por qué? Porque es los Estados Unidos. Una cosa es que entra en crisis Argentina y otra cosa era que quiere entrar en crisis los Estados Unidos. Cuando baja el comportamiento de la economía mundial, la crisis del 2008 y del 2009, eso impacta de una vez el precio de las materias primas, porque es que ¿quiénes compran las materias primas? Las economías centrales. ¿Quién compraba la soya a los argentinos? Los chinos. ¿Quién le compraba el petróleo a Colombia? Los estadounidenses. Entonces ellos, a diferencia nuestra, por eso es la idea de la dependencia, sí tienen capacidad de moldear el precio de estas materias. En efecto, el fracking ayuda a explicar por qué. Porque Estados Unidos lo que dice es: yo quiero tener algún margen de autonomía energética. No quiero depender tanto del Medio Oriente y de Venezuela. Entonces, si ustedes ven el mapa, ya te doy la palabra. Si ustedes ven el mapa, pues Estados Unidos sí tiene petróleo. Es decir, no es autónomo, pero tiene, a diferencia, por ejemplo, de Europa. Entonces, ¿qué hace? En ese contexto también presiona y dice: ah, no, yo empiezo a través del fracking a generar mi autoabastecimiento energético y con eso genero unos márgenes para no tener, porque estoy en ese despelote con Venezuela y estoy en la guerra del Medio Oriente que no me está funcionando. Entonces, pero date cuenta que por ahí baja el petróleo, pero es que no solo baja el petróleo, baja el cobre, el litio, la soya, todos los precios de las commodities se desploman producto de la crisis mundial.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Unos gobiernos progresistas que mientras tuvieron el barril a 100, en el marco de su horizonte político, podían invertir en política social, podían con eso reducir la pobreza y podían mantener unos márgenes. ¿Qué pasa cuando eso ya no lo pueden hacer? Esa es la pregunta fundamental, ¿qué pasa? ¿Qué saca la Reserva Federal de los Estados Unidos? Qué pena, Lehman Brothers y Goldman Sachs no se me pueden hundir, porque eran los dos que estaban metidos en toda esa especulación, y saca y dice, tome Lehman Brothers, tome Goldman Sachs, venga General Motors, y rescató a los grandes. Hay un libro bien interesante que es de Joseph Stiglitz, que no es ningún marxista, ni ningún izquierdoso, ni nada de esas cosas. Fue un asesor del Banco Mundial y asesor de Clinton. El hombre en el 2002 saca un libro que se llama El malestar de la globalización, y el año pasado sacó el libro revisitado. Y Stiglitz dice una cosa muy sencilla, dice, eran demasiado grandes para caer. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal, los rescató, y el costo del rescate de esos fue el deterioro a la gente que se había endeudado para tener su casita. Esa no la rescató, esa perdió su casita. Cuando el señor que saca los billetes es el que entra en crisis, eso tiene todas unas implicaciones para la economía mundial. ¿Por qué? Por ejemplo, China, que es tan grande, que es la fábrica del mundo, resulta que China, ¿qué tiene? China ha comprado mucha deuda de los Estados Unidos. Entonces, si se desploma la economía estadounidense, se desploman los chinos, porque es que los chinos, si usted, yo le presto aquí a mi amigo Raúl, y más o menos la cosa funciona porque Raúl es un cliente que paga, y si de la nada las finanzas de Raúl ya no sirven y yo el grueso de mi plata se la presté a él, pues el jodido no es solo Raúl, sino yo también. Más o menos los chinos estaban en ese escenario. Por eso fue tan fuerte la crisis de la economía estadounidense, porque afectaba a China y afectaba al resto de la economía mundial, y eso pudo generar la caída de los precios de las materias primas. Lo que nos interesa saber es eso, qué hicieron los gobiernos alternativos frente a ese problema, que es lo que quiero un poco plantear. Entonces, el problema de los gobiernos progresistas es que le apostaron a un tiempo largo de precios altos en las materias primas. Imagínense si yo hago un plan de acción, bueno, yo hago mi plan de trabajo, mi plan de desarrollo, creyendo que siempre va a tener el dólar a 100, perdón, el petróleo a 100, y se me baja a 20. Era una variable que los gobiernos progresistas no habían podido contemplar con suficiencia. 2. Limitaron sus proyectos nacionales al desarrollo de una economía primaria cuyo resultado ha sido un aumento de la primarización. Es decir, no lograron diversificar productivamente sus economías. Bolivia lo intentó con su idea de las economías. Si ustedes vieron que Bolivia sacó su nueva constitución y no solamente declara el Estado pluricultural, sino que declara que tiene 5 tipos de economías. Entonces habla de la economía pública, de la economía privada, de la economía solidaria, de la economía comunitaria, de la economía mixta. Venezuela, pues los que vinieron ahorita por tierra de Bogotá acá se dieron cuenta, de pronto si se dan cuenta en la noche, la cantidad de gente que pasa caminando por esta carretera que va para Lima. Es impresionante. ¿Sí se han dado cuenta? Pero son familias. Hoy venían niños, 4, 5, la vez pasada mi esposo me trajo y recogimos una familia, venía una señora con un bebé de 1 año, con otro bebé niño de 3 añitos. ¿Por qué? Más allá de la valoración que hagamos de la explicación, en Venezuela no se logró hacer una reconversión productiva de su economía y tiene una alta dependencia de la explotación petrolera. Y este punto, que es el que más me interesa destacar, y es que no se logró, eso sí en Venezuela avanzó, que eso es muy importante, pero en el grueso de las experiencias alternativas no se logró una disputa hegemónica. Me explico. El PT en Brasil, los Kirchner en Argentina, Mujica en Uruguay, etcétera, el Frente Amplio, le apostaron por un mejoramiento de las condiciones de vida, pero no por disputar el sentido común
de las sociedades latinoamericanas. ¿Cómo? Lo mismo que hizo Petro en Bogotá y los gobiernos de izquierda. Bueno, ahorita... ¿Cuál es el tema de la disputa? ¿Cuál fue el tema de la disputa hegemónica? Acá nos interesa recuperar un poco el planteamiento de Lenin, el planteamiento de Gramsci, el planteamiento de Rosa Luxemburgo, de decir, usted tiene que ayudar a construir, un sentido social compartido de hacia qué tipo de sociedad quiere. Y estos gobiernos no lograron apostarle a un tipo de sociedad que no se soportara en el consumo, en un tipo de sociedad con otro sistema de socialidad, otros valores culturales, que a veces a eso no le ponemos suficiente atención y eso es fundamental. Porque Chávez sí, miren que el proyecto del socialismo del siglo XXI sí avanzó, esa idea tan potente de las comunas logró avanzar. No estoy diciendo que lo resolvió, pero mi explicación y la que he leído de algunos compañeros venezolanos es que el fracaso que ha tenido toda la oposición, Guaidó, López, etcétera, es porque ahí se logró avanzar en un proyecto político alternativo. Y estos hacen todo lo que hacen y la gente, pese a la precariedad, porque acá no podemos hacernos los locos porque lo que está pasando en Venezuela es una crisis profunda, pese a esa profunda crisis de gobierno se sostiene. Y eso no se sostiene simplemente porque los militares son unos corruptos, no, se sostiene porque hay un sentido común que se empezó a elaborar sobre la posibilidad de construir una cosa diferente. Que tenemos la responsabilidad ética de hacer el balance de por qué es la crisis, pero ahí se avanzó en un proyecto de pensarse la disputa hegemónica, en el resto de los países no. Y entonces cuando el PT no pudo sostener las bolsas de familia, cuando no pudo sostener la política social porque ya no recibió, y ahorita miramos por qué ya no recibió y por qué ya no lo sostuvo, perdió las elecciones. Y no las perdió contra cualquiera, ojo, claro, ahí hay unos antecedentes que hubo un golpe jurídico a Dilma, eso fue un golpe de Estado blando que se denomina, sí, en efecto encarcelaron a Lula y no lo dejaron salir, todo eso es cierto, pero lo que también es cierto es que Jair Bolsonaro, con el discurso más reaccionario, ganó unas elecciones, que hubo abstención sí, pero la gente que participó votó en su mayoría por un tipo que se paraba al escenario público a decir que las mujeres éramos menores, que a los gays había que perseguirlos, que él iba a acabar con esas universidades de izquierda marxistas, y la gente votó. Y eso hay que preguntárnoslo también los sectores políticos alternativos, porque alguien vota por Macri si tuviste un gobierno de los Kirchner, ¿por qué votas por Jair Bolsonaro? ¿Por qué votan ahorita por este paraguayo si se intentó algo con Lugo? Bueno, ahí hay un escenario un poquito distinto. ¿Y por qué? ¿Y por qué parece que el Frente Amplio puede perder las elecciones ahorita en Uruguay? El Frente Amplio, que había tenido todo el control durante estas décadas, que estuvo Tabaré, que estuvo Mujica, que estuvo Tabaré, hoy, creo que las elecciones son en octubre, tiene riesgo de perder. Y ahí hay un problema que hay que interrogarnos en términos de la capacidad de la disputa hegemónica, porque no se trata solo de sostener un nivel de vida de la gente, que esto es fundamental, sino esa gente que tú estás generando unas condiciones más favorables, ¿qué tipo de sociedad quiere? Y cuando no les pudiste seguir sosteniendo ese nivel de ingresos, la gente vota por el que le dice que le va a sostener el nivel de ingresos, así sea racista, así sea misógino, así sea machista, así sea reaccionario. Y eso es un drama latinoamericano. ¿Qué tesis se han venido desarrollando de por qué estos gobiernos no lograron avanzar en una disputa hegemónica? El texto que les digo del brasilero ahí es bien interesante en la forma como analiza el caso del PT, igual el texto del argentino de Claudio Katz. Entonces, primero, fueron unos proyectos de cambio que aceptaron los parámetros del orden heredado.
Los procesos desencadenados terminaron sucumbiendo al orden mismo, sobre todo donde había un alto potencial de radicalización. El orden burgués es una contrarrevolución permanente, problema de la conciliación de clases. Entonces ya voy a explicar qué quiero decir con esto. ¿Qué tesis sostienen algunos de los autores que problematizan lo que pasó con las experiencias alternativas? Este profe Fabio Barbosa y varios profesores brasileros hacen un análisis muy interesante y dicen, cuando ustedes ven el proyecto del PT de inicios de los 90 y empiezan a hacerle seguimiento al cambio del discurso del PT, el PT llega con un discurso de la conciliación de clases y actúa bajo un gobierno de la conciliación de clases. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vamos a intentar mantenerlos contentos a todos, ¿sí? Yo no me voy a radicalizar, Lula no se radicalizó, es más, se redujeron los niveles de pobreza, pero no se transformaron los niveles de concentración de la riqueza. Entonces tú puedes mejorar las condiciones más favorables para la gente sin tocar la estructura fundamental de la dominación y de la acumulación de capital. Y eso lo pudiste hacer 10 años porque tuviste unos ingresos que te lo permitieron. Cuando los ingresos te bajaron, ¿qué hicieron estos gobiernos? ¿A quién apretaron? A los sectores populares. Entonces dijeron, qué pena, bolsas de familia no se la puedo mantener igual, yo no puedo mantener estos subsidios y tengo que hacer una serie de reformas laborales que se iniciaron con el PT. Reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana que no la hizo Macri, la hizo Cristina. Una serie de reformas que empezaron a recortarle lo que le habían dado. Entonces realmente usted no resolvió un problema estructural de la pobreza. Si usted lo hubiera resuelto, no tendría esto y no tendría esto otra vez. Crisis, estos gobiernos pierden porque no hay una disputa hegemónica y otra vez empieza a reversarse el cambio de la estructura de la composición de clases en estos países. Entonces, una crítica fundamental que se le hace al PT, por ejemplo, en Brasil es, usted se puso a negociar con los ricos y cuando la negociación con los ricos no se sostuvo porque se les redujeron sus ingresos, usted castigó a los más pobres. Por eso es que cuando los empiezan a castigar, te sacan de la pobreza, te ponen en unas condiciones más o menos favorables y te vuelven a bajar, pues el comportamiento electoral de la gente es apenas razonable. Dice, pues esto es lo mismo que me están afectando, yo voto por otro que me está diciendo que sí. Yo me acuerdo que cuando ganó Macri, eso fue en el 2015, 16, si no estoy mal, estaba Tilio Borón en Bogotá y él nos contaba y decía, yo escucho a la gente en Buenos Aires diciendo, yo voy por el que me garantice otra vez que puedo comprar el televisor, esto y esto. Y Macri les estaba ofreciendo eso. Entonces, cuando tú no le apuestas a un proyecto cultural realmente, de transformación del sentido común, y cuando no logras realmente plantearte un proyecto realmente alternativo al capitalismo, es un poco lo que dicen todos estos compañeros, usted realmente no logra, cuando usted concilia con las clases, usted tiene ahí la talanquera permanentemente para su proyecto alternativo. Con un elemento adicional que eso puede ser o no puede ser, es objeto de discusión, que eso preocupa mucho en el caso boliviano, ecuatoriano, y es, usted en esas experiencias tenía un alto potencial de radicalización. Un alto potencial de radicalización, es decir, usted tenía un movimiento popular que quería mandar al traste el neoliberalismo.
Usted tenía la gente agitada en las calles en Bolivia, usted tenía la gente agitada en las calles en Ecuador, usted incluso en Argentina tenía la gente. Llegaron estas experiencias, por eso les digo, esto es muy polémico y es para la discusión. Y buena parte de ese potencial revolucionario quedó metido dentro de la lógica estatal. Entonces, hay autores bolivianos que les comentaba hace un momento. ¿Cómo? ¿Corporativismo sería o qué sería? Porque miren, yo me he puesto, te cuento ahí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Incluso desde nuestra realidad es muy difícil decir esto. El año pasado estaba aquí un profe boliviano, que es un tipo brillante, muy inteligente, y entonces empezamos a conversar. Entonces vino a darnos una clase en la maestría, entonces se quedó en mi casa, entonces imagínense, eran 2 semanas todas las noches converse y converse. En ese momento Evo había perdido el referendo, porque acuérdense que él perdió el referendo para la reelección y luego hicieron todo un movimiento para decir que no, que jurídicamente sí podía, entonces otra vez Evo va a las elecciones. Él me decía, ¿sabe qué? Lo mejor que le puede pasar, y no era ningún reaccionario, no era un facho, no era infiltrado, no, era un tipo comprometido con el movimiento popular. Me decía, lo mejor que le puede pasar a Bolivia es que Evo pierda y que gane la derecha. Y yo le dije, no, pero compañero, pero ¿cómo así, profe? No, pues para nosotros, en el marco de la historia política que hemos vivido, a uno le dicen Evo y la derecha y todos, yo me imagino que ciegamente nos vamos por Evo. Y él decía no, porque el problema es que Evo terminó inmovilizando al movimiento popular y los metió en una lógica estatal que terminaron atrapados en una lógica estatal que no logra romper y ser realmente disruptivo. Y los que sí se le han opuesto los ha reprimido. Entonces tú terminaste quebrando el movimiento popular, porque los metiste ahí. Esa es no es mi tesis, es la tesis de él. Los metiste ahí. Y hoy, si gana la derecha, en ese momento yo me acuerdo que era Carlos Mesa, bueno, las posibilidades que habían, si él ganara, me decía, eso genera un respiro, aunque puede ser problemático en cómo se está planteando, para que el movimiento popular se reorganice, se repiense y le apueste otra vez. Por eso les digo, es una tesis muy polémica, pero es la tesis que plantea. Yo simplemente planteo las tesis. Por un momentico. Voy a terminar de ver la presentación y les doy la palabra, ¿listo? Silencio, silencio, por favor. Voy a terminar y les doy una ronda para que cerremos, porque yo sé que miren, lo que yo dije genera un debate importantísimo, pero son los análisis que hay y hay que decirlos. Y les digo, les estoy dando un análisis de una fuente informada, juiciosa, interesante, en términos de lo que implica, por un lado, ¿qué haces cuando llegas al Estado? ¿Cuál es la propuesta realmente que te permita generar las condiciones? O si, por ejemplo, que es el gran debate, sobre todo Evo no genera tantas resistencias como García Linera, y García Linera no tiene ningún problema en pararse y decir, es que aquí hay que construir el capitalismo andino-amazónico. Es como decir, usted tiene que agotar unas fases del capitalismo, generar, y ahí sí puede hacer el socialismo, y ahí sí puede hacer la revolución. Y ese es el debate que se da muy interesante en América Latina. Entonces, en Bolivia te dicen eso, en Brasil te dicen, es que la pérdida estrepitosa de Haddad no es responsabilidad de Globo, porque de pronto ustedes vieron análisis donde decía, es que Globo, esa gran cadena de medios, hicieron toda la guerra al PT. Dijeron, sí. ¿Quién le dio el golpe a Dilma?
Que ella no fue. Su vicepresidente, Temer. Cara de la CIA, ese. ¿Quién le dio el golpe a Dilma? Dicen ellos. ¿Quién puso a Temer en el poder? ¿El PT? Pero esa idea de negociar con la descenso. ¿Quién le dio, quién metió preso a Lula? Sergio Mora, no sé qué, pero vean qué relación tenían ellos con el PT. Entonces, en efecto, sí hubo un juego sucio contra el PT, en efecto Lula es inocente y no lo dejaron libre, todo eso es cierto, pero lo que también es cierto es que la gente salió a votar por un discurso reaccionario como el de Bolsonaro. Eso dicen en Brasil y así lo van a ver también en Argentina. Entonces, esto me interesaba destacarlo para decir, mire un poco, claro, yo sé que es un poco irresponsable en una cosa muy resumida, pero miren un poco el mapa de lo que le pasó a América Latina durante 15 años y miren lo que pasa ahora. Y mire cómo esa crisis esto simplemente es el producto, el crecimiento del PIB entre 2016 y 2018, que era lo que les estaba diciendo, la economía mundial no crece a más del 3% en el 2018, todos son tasas chiquiticas, economías emergentes 4 o 5, China al 7% con la India, pero en todo caso es una economía estancada, que la respuesta de la gente a este mapa es el fortalecimiento de gobiernos de derecha. Ya voy a cerrar y les doy la palabra. Es decir, Es que aquí está mostrando ese mapa. Había un mapa de los procesos latinoamericanos justo antes del proceso de paz. O sea hace 3 o 4 años. Por ser casualidad lo tienen. no, este es el mapa del 2008 y este es el del 2018. El rojo era las experiencias alternativas. Entonces vean ustedes, por ejemplo, lo dramático que siempre ha sido la posición de Colombia. Entonces usted tenía Argentina, que eran los Kirchner, tenía en Chile a Bachelet, tenía en Paraguay a Lugo, tenía en Brasil a Lula, tenía en Bolivia a Evo, tenía a Lenin, tenía a Chávez, tenía Honduras, Cuba y tenía México, que esto es muy interesante para hoy también en la región, tenía el PAN, el PRI, tenía a Peña Nieto y no, en México, el chiquitico. Bueno, ¿cómo? El que estaba antes de Peña Nieto, el chiquitico. No, el que le robó la selección. No, después. Bueno. Y luego, en el 2018, usted tiene esto. Aquí, en efecto, se equivocaron con este rojito en Ecuador. Las posiciones de Lenin reaccionarias demuestran que debería estar azulito. Pero ahí se mantiene el Frente Amplio. Toca esperar las elecciones del 19. Ahí todavía está el Frente Amplio. Pero tenemos una cosa muy interesante que es el triunfo de López Obrador en México. Y en Europa también un poco empieza a ver ese mapa del fortalecimiento de la derecha en Alemania, en Austria, en Italia, en Francia, aunque no hayan ganado, digamos, no ganó Mélenchon, ganó Macron, pero con un fortalecimiento de Le Pen. Y entonces un poco, y con esto cierro, lo que me interesa destacar es la crisis del capitalismo mundial que se empieza a gestar en el principios del siglo XXI, pero que tiene una expresión muy fuerte con la crisis de Estados Unidos en el 2008, empieza a permitir que se posicionen discursos muy reaccionarios que plantean salidas de derecha en todo el mundo. O sea, no es un problema estrictamente latinoamericano. Está pasando en los Estados Unidos con los discursos de Trump y las políticas bastante reaccionarias frente a la migración. Está pasando en Europa, ustedes ven los discursos sobre todo de Italia, que es donde llega buena parte de la migración africana.
la Liga del Norte y el Movimiento 5 Estrellas diciendo aquí vamos a frenar, en toda esta zona poniendo cercos para evitar la migración, unas políticas muy reaccionarias que realmente plantean un mapa bastante problemático, no solo en América Latina, sino en el mundo. Entonces, bueno, yo quería como hacer esta presentación, yo sé que es un poco rápida, pero muy general, sobre por qué es útil la categoría de dependencia hoy aún para entender el comportamiento de las economías y de los estados latinoamericanos, cómo eso lo ve uno un poco reflejado en lo que fue la experiencia de los gobiernos progresistas, qué implicó para los gobiernos progresistas esos cambios en la economía mundial y la forma como ellos construyeron y desarrollaron su proyecto político y económico, y un poco las implicaciones y los cambios y lo que se está generando hoy en la región. ¿Qué saca la Reserva Federal de los Estados Unidos? Qué pena, Lehman Brothers y Goldman Sachs no se me pueden hundir, porque eran los dos que estaban metidos en toda esa especulación, y saca y dice, tome Lehman Brothers, tome Goldman Sachs, venga General Motors, y rescató a los grandes. Hay un libro bien interesante que es de Joseph Stiglitz, que no es ningún marxista, ni ningún izquierdoso, ni nada de esas cosas. Fue un asesor del Banco Mundial y asesor de Clinton. El hombre en el 2002 saca un libro que se llama El malestar de la globalización, y el año pasado sacó el libro revisitado. Y Stiglitz dice una cosa muy sencilla, dice, eran demasiado grandes para caer. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal, los rescató, y el costo del rescate de esos fue el deterioro a la gente que se había endeudado para tener su casita. Esa no la rescató, esa perdió su casita. Cuando el señor que saca los billetes es el que entra en crisis, eso tiene todas unas implicaciones para la economía mundial. ¿Por qué? Por ejemplo, China, que es tan grande, que es la fábrica del mundo, resulta que China, ¿qué tiene? China ha comprado mucha deuda de los Estados Unidos. Entonces, si se desploma la economía estadounidense, se desploman los chinos, porque es que los chinos, si usted, yo le presto aquí a mi amigo Raúl, y más o menos la cosa funciona porque Raúl es un cliente que paga, y si de la nada las finanzas de Raúl ya no sirven y yo el grueso de mi plata se la presté a él, pues el jodido no es solo Raúl, sino yo también. Más o menos los chinos estaban en ese escenario. Por eso fue tan fuerte la crisis de la economía estadounidense, porque afectaba a China y afectaba al resto de la economía mundial, y eso pudo generar la caída de los precios de las materias primas. Lo que nos interesa saber es eso, qué hicieron los gobiernos alternativos frente a ese problema, que es lo que quiero un poco plantear. Entonces, el problema de los gobiernos progresistas es que le apostaron a un tiempo largo de precios altos en las materias primas. Imagínense si yo hago un plan de acción, bueno, yo hago mi plan de trabajo, mi plan de desarrollo, creyendo que siempre va a tener el dólar a 100, perdón, el petróleo a 100, y se me baja a 20. Era una variable que los gobiernos progresistas no habían podido contemplar con suficiencia. 2. Limitaron sus proyectos nacionales al desarrollo de una economía primaria cuyo resultado ha sido un aumento de la primarización. Es decir, no lograron diversificar productivamente sus economías. Bolivia lo intentó con su idea de las economías. Si ustedes vieron que Bolivia sacó su nueva constitución y no solamente declara el Estado pluricultural, sino que declara que tiene 5 tipos de economías. Entonces habla de la economía pública, de la economía privada, de la economía solidaria, de la economía comunitaria, de la economía mixta. Venezuela, pues los que vinieron ahorita por tierra de Bogotá acá se dieron cuenta, de pronto si se dan cuenta en la noche, la cantidad de gente que pasa caminando por esta carretera que va para Lima. Es impresionante. ¿Sí se han dado cuenta? Pero son familias. Hoy venían niños, 4 o 5, la vez pasada mi esposo me trajo y recogimos una familia, venía una señora con un bebé de 1 año, con otro bebé niño de 3 añitos. ¿Por qué? Más allá de la valoración que hagamos de la explicación,
en Venezuela no se logró hacer una reconversión productiva de su economía y tiene una alta dependencia de la explotación petrolera. Y este punto, que es el que más me interesa destacar, y es que no se logró, eso sí en Venezuela avanzó, que eso es muy importante, pero en el grueso de las experiencias alternativas no se logró una disputa hegemónica. Me explico. El PT en Brasil, los Kirchner en Argentina, Mujica en Uruguay, etcétera, el Frente Amplio, le apostaron por un mejoramiento de las condiciones de vida, pero no por disputar el sentido común de las sociedades latinoamericanas. ¿Cómo? Lo mismo que hizo Petro en Bogotá y los gobiernos de izquierda en Bogotá. Bueno, ahorita... ¿Cuál es el tema de la disputa? ¿Cuál fue el tema de la disputa hegemónica? Acá nos interesa recuperar un poco el planteamiento de Lenin, el planteamiento de Gramsci, el planteamiento de Rosa Luxemburgo, de decir, usted tiene que ayudar a construir, un sentido social compartido de hacia qué tipo de sociedad quiere. Y estos gobiernos no lograron apostarle a un tipo de sociedad que no se soportara en el consumo, en un tipo de sociedad con otro sistema de socialidad, otros valores culturales, que a veces a eso no le ponemos suficiente atención y eso es fundamental. Porque Chávez sí, miren que el proyecto del socialismo del siglo XXI sí avanzó, esa idea tan potente de las comunas logró avanzar. No estoy diciendo que lo resolvió, pero mi explicación y la que he leído de algunos compañeros venezolanos es que el fracaso que ha tenido toda la oposición, Guaidó, López, etcétera, es porque ahí se logró avanzar en un proyecto político alternativo. Y estos hacen todo lo que hacen y la gente, pese a la precariedad, porque acá no podemos hacernos los locos porque lo que está pasando en Venezuela es una crisis profunda, pese a esa profunda crisis de gobierno se sostiene. Y eso no se sostiene simplemente porque los militares son unos corruptos, no, se sostiene porque hay un sentido común que se empezó a elaborar sobre la posibilidad de construir una cosa diferente. Que tenemos la responsabilidad ética de hacer el balance de por qué es la crisis, pero ahí se avanzó en un proyecto de pensarse la disputa hegemónica, en el resto de los países no. Y entonces cuando el PT no pudo sostener las bolsas de familia, cuando no pudo sostener la política social porque ya no recibió, y ahorita miramos por qué ya no recibió y por qué ya no lo sostuvo, perdió las elecciones. Y no las perdió contra cualquiera, ojo, claro, ahí hay unos antecedentes, que hubo un golpe jurídico a Dilma, eso fue un golpe de Estado blando que se denomina, sí, en efecto encarcelaron a Lula y no lo dejaron salir, todo eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que Jair Bolsonaro, con el discurso más reaccionario, ganó unas elecciones. Que hubo abstención sí, pero la gente que participó votó en su mayoría por un tipo que se paraba al escenario público a decir que las mujeres éramos menores, que a los gays había que perseguirlos, que él iba a acabar con esas universidades de izquierda marxistas, y la gente votó. Y eso hay que preguntárnoslo también los sectores políticos alternativos, porque alguien vota por Macri si tuviste un gobierno de los Kirchner, ¿por qué votas por Jair Bolsonaro? ¿Por qué votan ahorita por este paraguayo si se intentó algo con Lugo? Bueno, ahí hay un escenario un poquito distinto. ¿Y por qué? ¿Y por qué parece que el Frente Amplio puede perder las elecciones ahorita en Uruguay? El Frente Amplio, que había tenido todo el control durante estas décadas, que estuvo Tabaré, que estuvo Mujica, que estuvo Tabaré, hoy, creo que las elecciones son en octubre, tiene riesgo de perder. Y ahí hay un problema que hay que interrogarnos en términos de la capacidad de la disputa hegemónica, porque no se trata solo de sostener un nivel de vida de la gente, que esto es fundamental, sino esa gente que tú estás generando unas condiciones más favorables, qué tipo de sociedad quiere. Y cuando no les pudiste seguir sosteniendo ese nivel de ingresos,
la gente vota por el que le dice que le va a sostener el nivel de ingresos, así sea racista, así sea misógino, así sea machista, así sea reaccionario. Y eso es un drama latinoamericano. ¿Qué tesis se han venido desarrollando de por qué estos gobiernos no lograron avanzar en una disputa hegemónica? El texto que les digo del brasilero ahí es bien interesante en la forma como analiza el caso del PT, igual el texto del argentino de Claudio Katz. Entonces, primero, fueron unos proyectos de cambio que aceptaron los parámetros del orden heredado. Los procesos desencadenados terminaron sucumbiendo al orden mismo, sobre todo donde había un alto potencial de radicalización. El orden burgués es una contrarrevolución permanente, problema de la conciliación de clases. Entonces ya voy a explicar qué quiero decir con esto. ¿Qué tesis sostienen algunos de los autores que problematizan lo que pasó con las experiencias alternativas? Este profe Fabio Barbosa y varios profesores brasileros hacen un análisis muy interesante y dicen, cuando ustedes ven el proyecto del PT de inicios de los 90 y empiezan a hacerle seguimiento al cambio del discurso del PT, el PT llega con un discurso de la conciliación de clases y actúa bajo un gobierno de la conciliación de clases. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vamos a intentar mantenerlos contentos a todos, ¿sí? Yo no me voy a radicalizar, Lula no se radicalizó. Es más, se redujeron los niveles de pobreza, pero no se transformaron los niveles de concentración de la riqueza. Entonces tú puedes mejorar las condiciones más favorables para la gente sin tocar la estructura fundamental de la dominación y de la acumulación de capital. Y eso lo pudiste hacer 10 años porque tuviste unos ingresos que te lo permitieron. Cuando los ingresos te bajaron, ¿qué hicieron estos gobiernos? ¿A quién apretaron? A los sectores populares. Entonces dijeron, qué pena, bolsas de familia no se la puedo mantener igual, yo no puedo mantener estos subsidios y tengo que hacer una serie de reformas laborales que se iniciaron con el PT. Reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana que no la hizo Macri, la hizo Cristina. Una serie de reformas que empezaron a recortarle lo que le habían dado. Entonces realmente usted no resolvió un problema estructural de la pobreza. Si usted lo hubiera resuelto, no tendría esto y no tendría esto otra vez. Crisis, estos gobiernos pierden porque no hay una disputa hegemónica y otra vez empieza a reversarse el cambio de la estructura de la composición de clases en estos países. Entonces, una crítica fundamental que se le hace al PT, por ejemplo, en Brasil es, usted se puso a negociar con los ricos y cuando la negociación con los ricos no se sostuvo porque se les redujeron sus ingresos, usted castigó a los más pobres. Por eso es que cuando los empiezan a castigar, te sacan de la pobreza, te ponen en unas condiciones más o menos favorables y te vuelven a bajar, pues el comportamiento electoral de la gente es apenas razonable. Dice, pues esto es lo mismo que me están afectando, yo voto por otro que me está diciendo que sí. Yo me acuerdo que cuando ganó Macri, eso fue en el 2015, 16, si no estoy mal, estaba Tilio Borón en Bogotá y él nos contaba y decía, yo escucho a la gente en Buenos Aires diciendo, yo voy por el que me garantice otra vez que puedo comprar el televisor, esto y esto. Y Macri les estaba ofreciendo eso. Entonces, cuando tú no le apuestas a un proyecto cultural realmente, de transformación del sentido común, y cuando no logras realmente plantearte un proyecto realmente alternativo al capitalismo, es un poco lo que dicen todos estos compañeros, usted realmente no logra, cuando usted concilia con las clases, usted tiene ahí la talanquera permanentemente para su proyecto alternativo.
Con un elemento adicional que eso puede ser o no puede ser, es objeto de discusión, que eso preocupa mucho en el caso boliviano, ecuatoriano, y es, usted en esas experiencias tenía un alto potencial de radicalización. Un alto potencial de radicalización, es decir, usted tenía un movimiento popular que quería mandar al traste el neoliberalismo. Usted tenía a la gente agitada en las calles en Bolivia, usted tenía a la gente agitada en las calles en Ecuador, usted incluso en Argentina tenía a la gente. Llegaron estas experiencias, por eso les digo, esto es muy polémico y es para la discusión. Y buena parte de ese potencial revolucionario quedó metido dentro de la lógica estatal. Entonces, hay autores bolivianos que les comentaba hace un momento. ¿Cómo? ¿Corporativismo sería o qué sería? Porque miren, yo me he puesto, te cuento ahí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Incluso desde nuestra realidad es muy difícil decir esto. El año pasado estaba aquí un profe boliviano, que es un tipo brillante, muy inteligente, y entonces empezamos a conversar. Entonces vino a darnos una clase en la maestría, entonces se quedó en mi casa, entonces imagínense, eran 2 semanas todas las noches, converse y converse. En ese momento Evo había perdido el referendo, porque acuérdense que él perdió el referendo para la reelección y luego hicieron todo un movimiento para decir que no, que jurídicamente sí podía, entonces otra vez Evo va a las elecciones. Él me decía, ¿sabe qué? Lo mejor que le puede pasar, y no era ningún reaccionario, no era un facho, no era infiltrado, no, era un tipo comprometido con el movimiento popular. Me decía, lo mejor que le puede pasar a Bolivia es que Evo pierda y que gane la derecha. Y yo le dije, no, pero compañero, pero ¿cómo así, profe? No, pues para nosotros, en el marco de la historia política que hemos vivido, a uno le dicen Evo y la derecha y todos, yo me imagino que ciegamente nos vamos por Evo. Y él decía no, porque el problema es que Evo terminó inmovilizando al movimiento popular y los metió en una lógica estatal que terminaron atrapados en una lógica estatal que no logra romper y ser realmente disruptivo. Y los que sí se le han opuesto los ha reprimido. Entonces tú terminaste quebrando el movimiento popular, porque los metiste ahí. Esa es no es mi tesis, es la tesis de él. Los metiste ahí. Y hoy, si gana la derecha, en ese momento yo me acuerdo que era Carlos Mesa, bueno, las posibilidades que habían, si él ganara, me decía, eso genera un respiro, aunque puede ser problemático en cómo se está planteando, para que el movimiento popular se reorganice, se repiense y le apueste otra vez. Por eso les digo, es una tesis muy polémica, pero es la tesis que plantea. Yo simplemente planteo las tesis. Por un momentico. Voy a terminar de ver la presentación y les doy la palabra, ¿listo? Silencio, silencio, por favor. Voy a terminar y les doy una ronda para que cerremos, porque yo sé que, miren, lo que yo dije genera un debate importantísimo, pero son los análisis que hay y hay que decirlos. Y les digo, les estoy dando un análisis de una fuente informada, juiciosa, interesante, en términos de lo que implica, por un lado, ¿qué haces cuando llegas al Estado? ¿Cuál es la propuesta realmente que te permita generar las condiciones? O si, por ejemplo, que es el gran debate, sobre todo Evo no genera tantas resistencias como García Linera, y García Linera no tiene ningún problema en pararse y decir, es que aquí hay que construir el capitalismo andino-amazónico. Es como decir, usted tiene que agotar unas fases del capitalismo, generar, y ahí sí puede hacer el socialismo, y ahí sí puede hacer la revolución. Y ese es el debate que se da muy interesante
en América Latina. Entonces, en Bolivia te dicen eso, en Brasil te dicen, es que la pérdida estrepitosa de edad no es responsabilidad de Globo, porque de pronto ustedes vieron análisis donde decía es que Globo, esa gran cadena de medios, hicieron toda la guerra al PT. Dijeron sí. ¿Quién le dio el golpe a Dilma? Su vicepresidente, Temer. Cara de la CIA, ese. ¿Quién le dio el golpe a Dilma? Dicen ellos. ¿Quién puso a Temer en el poder? ¿El PT? Por eso era negociar por la descenso. ¿Quién le dio, quién metió preso a Lula? Sergio Mora, no sé qué, pero vean qué relación tenían ellos con el PT. Entonces, en efecto, sí hubo un juego sucio contra el PT, en efecto Lula es inocente y no lo dejaron libre, todo eso es cierto, pero lo que también es cierto es que la gente salió a votar por un discurso reaccionario como el de Bolsonaro. Eso dicen en Brasil y así lo van a ver también en Argentina. Entonces, esto me interesaba destacarlo para decir, mire un poco, claro, yo sé que es un poco irresponsable en una cosa muy resumida, pero miren un poco el mapa de lo que le pasó a América Latina durante 15 años y miren lo que pasa ahora. Y mire cómo esa crisis esto simplemente es el producto, el crecimiento del PIB entre 2016 y 2018, que era lo que les estaba diciendo, la economía mundial no crece a más del 3% en el 2018, todos son tasas chiquiticas, economías emergentes 4 o 5, China al 7% con la India, pero en todo caso es una economía estancada, que la respuesta de la gente a este mapa es el fortalecimiento de gobiernos de derecha. Ya voy a cerrar y les doy la palabra. Es decir, es que aquí está mostrando ese mapa, ¿no? Había un mapa de los procesos latinoamericanos justo antes del proceso de paz, hace 3 o 4 años. Por si en casualidad lo tienen. No, este es el mapa del 2008 y este es el del 2018. El rojo era las experiencias alternativas. Entonces vean ustedes, por ejemplo, lo dramático que siempre ha sido la posición de Colombia. Entonces usted tenía Argentina, que eran los Kirchner, tenía en Chile a Bachelet, tenía en Paraguay a Lugo, tenía en Brasil a Lula, tenía en Bolivia a Evo, tenía a Lenin, tenía a Chávez, tenía Honduras, Cuba y tenía México, que esto es muy interesante para hoy también en la región, tenía el PAN, el PRI, tenía a Peña Nieto y en México, el chiquitico. Bueno, ¿cómo? El que estaba antes de Peña Nieto, el chiquitico. No, el que le robó la selección. No, después. Bueno. Y luego, en el 2018 usted tiene esto. Aquí en efecto se equivocaron con este rojito en Ecuador. Las posiciones de Lenin reaccionarias demuestran que debería estar azulito. Pero ahí se mantiene el Frente Amplio. Toca esperar las elecciones del 19. Ahí todavía está el Frente Amplio. Pero tenemos una cosa muy interesante que es el triunfo de López Obrador en México. Y en Europa también un poco empieza a ver ese mapa del fortalecimiento de la derecha en Alemania, en Austria, en Italia, en Francia, aunque no hayan ganado, digamos, no ganó Mélenchon, ganó Macron, pero con un fortalecimiento de Le Pen. Y entonces un poco, y con esto cierro, lo que me interesa destacar es la crisis del capitalismo mundial que se empieza a gestar en principios del siglo XXI, pero que tiene una expresión muy fuerte con la crisis de Estados Unidos en el 2008, empieza
a permitir que se posicionen discursos muy reaccionarios que plantean salidas de derecha en todo el mundo. O sea, no es un problema estrictamente latinoamericano. Está pasando en los Estados Unidos con los discursos de Trump y las políticas bastante reaccionarias frente a la migración. Está pasando en Europa, ustedes ven los discursos, sobre todo de Italia, que es donde llega buena parte de la migración africana, la Liga del Norte y el movimiento 5 estrellas diciendo aquí vamos a frenar, en toda esta zona poniendo cercos para evitar la migración, unas políticas muy reaccionarias que realmente plantean un mapa bastante problemático, no solo en América Latina, sino en el mundo. Entonces, bueno, yo quería como hacer esta presentación, yo sé que es un poco rápida, pero muy general, sobre por qué es útil la categoría de dependencia hoy aún para entender el comportamiento de las economías y de los estados latinoamericanos, cómo eso lo ve uno un poco reflejado en lo que fue la experiencia de los gobiernos progresistas, qué implicó para los gobiernos progresistas esos cambios en la economía mundial y la forma como ellos construyeron y desarrollaron su proyecto político y económico, y un poco las implicaciones y los cambios y lo que se está generando hoy en la región.